Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este tercer trimestre del año 2023, en el cual estamos estudiando el libro de Efesios. Y esta semana estamos en la lección número 3, el poder del Jesús exaltado. Y este día jueves 13 de julio, el título de la lección es Jesús, todas las cosas y su iglesia. Pero como siempre, antes de continuar, los voy a invitar a que ahí donde nos encontremos, inclinemos nuestro rostro reverentemente y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tu poder es para siempre, tu misericordia es infinita, Señor, y tú enviaste a nuestro Señor Jesús a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y seguimos siendo, Señor, pero gracias porque la justicia de Cristo nos es imputada e impartida a lo largo de este proceso que llevamos en toda nuestra vida, el proceso de santificación, en el cual cada día buscamos asemejarnos más a nuestro Señor Cristo Jesús, reflejar su carácter y andar en sus caminos y hacer su voluntad. Así como Él hizo tu voluntad, Padre, nosotros también queremos hacer tu voluntad. Y Jesús fue nuestro ejemplo perfecto y es nuestro ejemplo perfecto. Y precisamente sobre Él es que vamos a hablar este día y como Él es la cabeza de la iglesia. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio para encontrar las verdades eternas y prácticas para nuestra vida. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Jesús, todas las cosas y su iglesia. Acá hace una referencia y es correcta porque en la época en que Pablo escribió estas epístolas, y de hecho cuando todo el Nuevo Testamento fue escrito, antes de ser compilado, lo único que existía en ese momento y era la referencia para todas las escrituras era el Antiguo Testamento. Y por eso acá en esta parte menciona que las referencias para esto de que Dios puso todo bajo los pies de Jesús, vienen de los Salmos, Salmo 110, 110:1, vamos a leerlo, Salmo 110:1, y también en el Salmo 8, que es uno de los salmos más bellos, y precisamente es un salmo de alabanza. Hemos visto que la epístola de los Efesios se diferencia de las otras en que es una epístola que inicia con alabanza y es una epístola que exalta a nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos al Salmo 110:1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, y esto se menciona en varias partes de los evangelios, en Mateo, en Lucas, en Hechos, en Primera de Corintios, acá en Efesios, en Colosenses. En todos estos libros se menciona este versículo precisamente que exalta el señorío de Cristo, porque dice Jehová dijo a mí, Señor, Señor con mayúscula, siéntate a mi diestra. Ahí es cuando Cristo es entronizado y todo es puesto bajo sus pies. Y en el Salmo 8, vamos al Salmo 8, ahí nos manda a ver dos versículos, el versículo 6 y el versículo 4. Vamos a ver primero el 6, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Nuevamente el mismo concepto, todo ha sido puesto bajo los pies de Cristo. Y luego el versículo 4 dice lo siguiente, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Entonces, acá estas son las referencias que Pablo utiliza para él dar el mensaje que vamos a ver este día, que Jesús es sobre todo, sobre todas las cosas y sobre su iglesia. Entonces, vamos a Efesios 1:22. Lo voy a leer primero en la versión 1:22 y 23, en la versión Reina Valera del 60, para ver cómo es
planteado en las versiones antiguas. Dice, Efesios 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Así está hablando del Padre, que él sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la plenitud, entonces, y lo llena todo. Ahora, yo quiero compartir con ustedes el mismo versículo en la versión traducción en lenguaje actual. Dice así: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Entonces, este es realmente el concepto y ahí y queda bastante claro. Entonces, ¿qué beneficios ofrece la pregunta que está en este día con este versículo de referencia? Dice, ¿qué beneficios ofrece a su iglesia la exaltación de Cristo al trono cósmico y su gobierno sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra? Hermanos, aquí hay una cosa bien interesante y el libro de Efesios es único, creo que tal vez el único otro libro que tiene una estructura similar es el libro de Apocalipsis en toda la Biblia. Y es único en el sentido de que la primera parte, los capítulos 1, 2 y 3, son como es la exaltación de Cristo en esos capítulos 1, 2 y 3 y por qué Él tiene todo el poder y todo el señorío y sobre quién Él ha sido exaltado. Estos capítulos ya empiezan a hacer mención, hacen referencia sobre los poderes de las tinieblas, que son poderes cósmicos, espíritus en las regiones celestes, espíritus de maldad. Entonces, incluso sobre ellos le ha sido dado señorío a Jesús. Entonces dice que Cristo, Dios puso en la traducción en lenguaje actual que leímos, volvamos a leer, y dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Entonces, todas las cosas incluyen a estos poderes de maldad, a estos poderes cósmicos, a estos espíritus de iniquidad, también están bajo el poder de Cristo. Entonces, si comprendemos que Cristo, y acá Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos su cuerpo. Nosotros no estamos equipados para enfrentarnos a estos poderes si no estamos tomados de la mano de Cristo. Entonces, de hecho, si no estamos tomados de su mano y formamos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Cristo es nuestra cabeza siempre que lo reconozcamos a Él como cabeza de la iglesia y por lo tanto cabeza nuestra, que somos parte de la iglesia y parte de su cuerpo, Él nos va a dar el poder para poder resistir a estos poderes cósmicos que buscan apartarnos del camino que debemos recorrer, esa senda angosta que nos lleva hacia la salvación eterna. Entonces, hacia la vida eterna. Entonces, porque la salvación se encuentra únicamente en Cristo, hermanos, y es por fe en Él. Entonces, volviendo al libro de Efesios, la estructura es única porque en los capítulos 1, 2 y 3 nos muestra la parte teológica, es el Evangelio, pero en los capítulos 4, 5 y 6, que son los últimos capítulos, nos dan las aplicaciones prácticas para nuestra vida, cómo debemos conducirnos con los demás, en el hogar, nuestro lugar de trabajo, en la familia, relaciones familiares, en la iglesia. Entonces nos dan las aplicaciones prácticas. ¿Y cómo sabemos esto? Realmente esta epístola de Pablo es distinta de todas las demás epístolas en que a la mitad de la epístola, o sea, al final del capítulo 3, Pablo cierra esa disertación teológica con un amén, con un amén. Entonces, al cerrarla, dice, esta es la primera parte, pero ahora viene la aplicación práctica. Y el libro de Apocalipsis es similar porque en el capítulo 12, versículo 17, es la primera vez a lo largo del libro donde menciona el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, acá, ¿qué beneficios tenemos? Pues que Cristo, su señorío y su poder se extiende sobre todo. Así es que nuevamente acá Pablo enfatiza algo que es evidente
desde que Cristo murió y resucitó y fue entronizado en el cielo cuando Él ascendió, que Satanás es un enemigo vencido. Este mundo ya no le pertenece, nosotros no le pertenecemos, pertenecemos a Cristo porque Él pagó con su sangre por nosotros. Y esa sangre es tal que alcanza para la humanidad pasada, presente y futura. Entonces, ahora que le pertenecemos a Cristo, Él nos da las herramientas prácticas y prácticamente en el epílogo de Efesios cierra el apóstol Pablo con esa armadura que debemos vestirnos, que digamos ya es el último consejo práctico que da al final del libro, toda la armadura que nosotros nos debemos vestir, que viene de todo lo anterior que él expuso en el libro, particularmente en la primera parte, ahora es una aplicación práctica y tenemos que vestirnos de esa armadura que incluye el Evangelio, la palabra, la oración, reconocer a Jesús como la cabeza de la iglesia. Y nuevamente enfatizo, somos su cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y nosotros nunca debemos buscar tomar decisiones por nosotros mismos, porque eso ya implicaría a nosotros ponernos a la cabeza de la iglesia. Entonces, no, siempre debemos subordinar todas nuestras relaciones, todas nuestras decisiones a Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia y la cabeza es la que piensa y la que toma las decisiones. Entonces, siempre que reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él nos va a dar las herramientas y el poder, porque eso es lo que está hablando esta lección. Esta lección en general es el poder del Cristo exaltado, el poder del Jesús exaltado, que ese poder está disponible para nosotros y como lo vemos en los últimos capítulos, ya es una aplicación práctica, vestirnos la armadura. Entonces, esos son los beneficios. La exaltación de Cristo al trono, nosotros no podríamos prevalecer contra Satanás y sus huestes porque son poderosos, pero Cristo es más poderoso. Y ese poder está disponible para nosotros siempre que estemos aferrados a Cristo como su cuerpo, la iglesia, como su cuerpo. Y por eso es importante ser parte de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, acá ya en el epílogo de la lección, en los últimos párrafos tienen ideas muy importantes. Dice, Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. La iglesia, estrechamente identificada con Cristo, quien le provee todo lo que necesita, tiene garantizada la victoria sobre sus enemigos, pero siempre por el poder de Cristo. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo poder cósmico se ha activado para la iglesia. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso y esta iglesia está tan unida a Él que se llama el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos los creyentes conocer al Cristo exaltado y experimentar el poder de Dios en nuestra vida? Entonces, Pablo no menciona directamente ningún mecanismo ni estrategia para que esto ocurra en esta parte. Sin embargo, es sugerente el hecho de que el pasaje sea parte de una reseña de oración. Pablo está seguro, no, que no solo está seguro que Dios contestará su oración. Sin embargo, esta primera parte de los Efesios es la parte donde se menciona que Cristo es realmente que tiene el poder y que nos lo da a nosotros y este Cristo exaltado es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo y todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Así que hermanos, eh, aferrémonos a ese poder y ese poder nos va a dar la fuerza para vencer los ataques del maligno y poder mantenernos firmes en este camino que nos lleva hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga grandemente.